Hola amigos de Libertad Gloriosa, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de cómo fue mi experiencia. Años de estudio de paganismo, de ocultismo y de brujería. ¿Qué fue lo que realmente me llevó desde el ocultismo hasta el agnosticismo y posteriormente al ateísmo? Si te interesa mi historia, los misterios detrás de este mundo de las ciencias ocultas, te invito pues que me acompañes en este video. Comenzamos. Una vez que salí del cristianismo, mi idea era que había un Dios, tenía que haber un Dios. Ese era mi principal pensamiento. Yo creía en un Dios y no me quería liberar de esa idea, porque realmente yo sentía que tenía que existir una entidad espiritual, una entidad sobrenatural que trascendiera por encima de todo. Yo me preguntaba cuál era el origen, si realmente el Dios en el que yo había creído en el cristianismo no era el verdadero. Tenía que existir algo verdadero, algo más allá, algo que trascendiera mi experiencia personal. Y fue así como me adentré en el mundo de las ciencias ocultas. Comencé a estudiar sobre paganismo, brujería, magia, ocultismo y comencé a leer detenidamente los escritos actuales de magia, de brujería y de paganismo. El primer libro que leí sobre magia, brujería, fue un libro sobre la religión Wicca. Mi experiencia en la Wicca fue realmente corta. Estuve más aproximadamente unos 11 meses estudiando ese camino espiritual, en el cual se practican rituales de celebración de los ciclos de la naturaleza. Y fue ahí cuando comencé a escribir mi libro de las sombras. Sí, porque todo wicano tiene que tener un libro de las sombras. Y este libro de las sombras se anotan todas las cosas que uno considera que son importantes e imprescindibles acerca del conocimiento esotérico, espiritual, magia, encantamientos, hechizos, filosofía, formas de vida. Todo esto se registra aquí en un libro de las sombras. El libro de las sombras te ayuda a conectar con tu propia espiritualidad. Entonces, a medida que uno va creciendo y estudiando esta religión, sientes que te acercas a una conexión a estas entidades espirituales. La Wicca, por ejemplo, enseña que usted tiene que aprender a conocer cuál es su Dios y cuál es su diosa, aquella que conecta o aquel que conecta más con usted. Usted le elabora un altar y con el tiempo usted va conectando con esa energía espiritual y va adquiriendo una cercanía, una conexión con esta divinidad. Pues yo comencé a estudiar sobre dioses griegos, comencé a estudiar sobre a estudiar sobre la religión celta, comencé a leer sobre la mitología griega, que fue la que más me cautivó, y fue ahí cuando comencé a estudiar y choqué con dos dioses, la diosa de la luna Selene y el dios del sol Apolo. Pero bueno, como yo venía del cristianismo monoteísta, me costaba la idea de adorar a dos entidades. La filosofía en sí enseña que hay un único. El único es la primera esencia revelada. Esa primera esencia, la primera emanación. Y de ahí esta emanación hizo espacio en sí mismo y formó los dos polos. Polo positivo, polo negativo. La primera esencia hizo espacio en sí mismo y se dividió en varón y hembra, en masculino y femenino, en blanco, en negro, en yin y en yang. Y esa es una de las filosofías que enseña la Wicca. Todo tiene bueno y todo tiene malo. Entonces, esta religión enseña que uno es responsable de los actos, enseña de que no existe un diablo o un demonio que te influye, ¿no? Usted es el que determina sobre sus acciones, sobre su vida, usted es el responsable de su vida. Y esto, de cierto modo,
chocó conmigo porque yo venía de un trasfondo cristiano y yo decía, ¿cómo es que esto de que uno es responsable y dónde está la influencia de los espíritus negativos? ¿Dónde está la influencia de los demonios que vienen a... Y entonces esto chocó con mi trasfondo cristiano, que al entender que bueno, no hay demonios, no hay diablos, no es lo que uno determina, lo que influye en tu vida o las decisiones, uno se hace responsable de los actos, de las decisiones que uno toma. Entonces esto fue liberador para mí. Ya no tenía que luchar contra demonios, ya no tenía que luchar contra seres espirituales de maldad, porque realmente si uno era responsable, entonces uno era el que tenía que crear la realidad. Pero tuve que seguir lidiando con la idea de un ser espiritual o seres espirituales. Y esto me costó al principio entenderlo, la dualidad, porque yo venía de un monoteísmo. Yo adoraba un solo Dios y ahora estaba buscando descubrir dos dioses, una diosa y un dios, que serían en el caso de la religión Wicca para mí. Pero bueno, la idea de la dualidad no me convenció, porque, como decía, yo venía con un trasfondo monoteísta. Entonces fue cuando comencé a estudiar y llegué a un momento en que ya no llegó a satisfacer mis demandas intelectuales y comencé a estudiar a los dioses griegos, y de los dioses griegos comencé a estudiar a Hécate, madre y señora de la magia y la brujería. Mi experiencia con Hécate fue muy bonita en el sentido de que comencé a estudiar toda esta cultura griega, cómo se descubre sobre el culto de Hécate, sobre toda esta parte griega, las fiestas que se le celebraban, descubrir y aprender todos estos tipos de todas estas cosas de la cultura griega. Y sí, fue allí cuando comencé a estudiar. Pueden ver, enseñar aquí a Hécate con sus funciones espirituales, sus poderes y todo esto. Y bueno, fue la diosa que me convenció en ese momento. Llegó un momento en que tampoco me satisfacía Hécate. Comencé a notar, me percaté de algo. Cuando uno estudia hermetismo, el hermetismo dice que una de las verdades una de las doctrinas del hermetismo dice que todo es mente y que el universo es mental. Entonces, si yo llegué a entender que si todo lo que yo practicaba y creía era producto de mi mente o de lo que yo creaba con mi mente, el culto que yo lo iba creando con mi mente. La deidad yo la iba asumiendo con mi mente. No era un ser espiritual que venía y se me revelaba. No, era yo quien contactaba con la idea de un Dios y era yo quien creaba esa realidad. Entonces, si yo creaba esa realidad, ¿por qué tenía que someterme a algún Dios al cual yo mismo había aceptado, al cual yo mismo había estudiado y por el cual con mis propios medios yo había adquirido conocimiento? Entonces fue cuando descubrí, o fue esa venda total que se me quitó de los ojos. Como le digo, es mi experiencia, es lo que yo creo y es lo que pasó conmigo, y comencé a darme cuenta de que nosotros creamos nuestra realidad. Nosotros somos los que nos acercamos a lo divino. Lo divino es producto de nuestra mente, es producto de nuestras experiencias, es producto de nuestra fe. Entonces, si la fe, si es lo que crea esa realidad, ¿qué sucede si la fe se mueve? Pues bien, si la fe se movía, pues la realidad era transformada. Y este nivel de entendimiento me llevó a pensar y a considerar mi fe. Y llegué a un momento en que me di cuenta de que realmente no tenía fe. Que lo que estaba viviendo nuevamente era un
autoengaño. Era yo mismo creando mi realidad, era yo mismo haciendo los rituales, haciendo la búsqueda de la divinidad, y todo esto pues produjo que me decepcionara del ocultismo también. Si yo era quien creaba mi realidad, si yo era quien me acercaba a la divinidad, ¿qué sentido tenía? Todo era un producto mental. Pues bueno, desde mi experiencia decidí abandonar y dejar todo esto. Entonces fue cuando comencé a plantearme y dije, realmente ya yo no creo nada de esto. Si tengo este entendimiento que somos nosotros los que creamos nuestra realidad, de que somos nosotros los que interactuamos con la realidad, entonces todo esto es producto de la mente y por ende está ahí, y ahí es donde vive. Y fue que vine a entender entonces principios como cómo funciona la fe, ¿verdad? La fe en que usted cree algo intensamente, y si eso se le da, pues usted atribuye que fue en esa divinidad que usted puso la fe. Así funcionan las religiones. Si usted cree en que alguna deidad es real y que le escucha, y si usted le pide con fe y eso se le da, pues usted asume que eso es un milagro, o eso es una intervención de ese Dios. En cambio, si no se le da, porque así es el azar, si no se le da, entonces usted asume, no, esa deidad no quería esto para mí. Y eso funciona, eso funciona, así es como funciona. Entonces entender esto fue liberador para mí, y fue cuando decidí pues ya dejar de estudiar las ciencias ocultas. Estudié algo de satanismo, estudié algo de Kabbalah, interesante, pero no me llenó, no me convenció todo este mundo, todo este sistema espiritual, y me di cuenta que estaba cayendo en lo mismo del cristianismo. Llegué a entender por qué muchas cosas de la iglesia, incluso estudiando ocultismo, pude ver cierta similitud entre las prácticas esotéricas y las prácticas cristianas. Por ejemplo, la glosolalia, el hablar en lenguas, también se practica en el paganismo. Por ejemplo, el éxtasis, ese como presentan en las iglesias, que se caen para atrás las personas y tiemblan y todo esto no es más que también en el ocultismo se habla de los trances proféticos, de los trances espirituales. ¿Y por qué? Llegué a entender por qué suceden, cómo entrar en trance. Llegué a estudiar cómo se podía entrar en trance, practiqué los trances, llegué a entender los trances y me di cuenta de que una vez más es algo que podemos hacer con nuestras habilidades y con nuestros estudios. No es algo sobrenatural, es algo totalmente natural que tiene que ver con la psiquis y el estudio de una divinidad, de una deidad, y estudios espirituales y algo profundo, pero tiene su explicación natural. Entendí que dejé de ver demonios, dejé de ver ángeles, dejé de ver seres espirituales, porque ¿dónde estaban todos esos demonios, ángeles y seres espirituales? Pues en mi mente. Yo me los imaginaba y los daba por hecho, yo los creaba con mi mente, y desde que abandoné todas estas prácticas y soy materialista, pues realmente más nunca he tenido una experiencia ni nada que pueda llamar como sobrenatural o algo realmente asombroso. Incluso en el ocultismo tampoco pude ver un milagro impresionante, algo sobrenatural. No. En los 3 años, más o menos 2-3 años que estuve estudiando ocultismo, pues no encontré nada de sobrenatural, nada que me convenciera. Incluso leyendo libros, bastante, y aún viendo videos, documentales, y aún interactuando con otros grupos de ocultismo y paganismo, pues realmente nunca encontré algo que me convenciera al 100% que pudiera decir, este es mi camino. Y bueno, esta es mi experiencia en el ocultismo. Hablar de la fe es un tema complicado, es un tema difícil, porque hay muchas personas que su vida la entregan a eso. Toda su vida han creído en la espiritualidad, en seres espirituales invisibles, en entidades que les hablan. Y es un tema complejo, porque la psiquis humana
es maravillosa. Por psiquis humana es tan compleja y tan diversa, pues esta es la causa por la cual existen tantas religiones. Incluso dentro del ocultismo existen tantas ramas, dentro de las doctrinas esotéricas existen tanto y tanto y tanto que se puede estudiar y leer, y desde un punto de vista a mí me resultó sumamente interesante leer estas cosas. Todo aquel que crea en esto, pues bueno, esa es su experiencia. La mía es que yo llegué a un momento en que no creí nada de eso. Me di cuenta de que todo lo que uno estudió en el ocultismo, todo lo que uno meditó, reflexionó, pues me llevó a una postura realmente ateísta. Llegué a un momento en que estudiaba por como se estudia una cultura, o como se estudia una materia, como si se estudiara matemática, como si se estudiara historia, pero ya eso no formaba parte de mi realidad, ya no formaba parte de mi creencia. Llegué a estudiarlo por intelectualismo, pero no como tal para ya llevar una doctrina espiritual. Y bueno, amigos, así fue como llegué a un momento en que dije, no creo más esto lo que estoy estudiando, lo que estoy leyendo ya es mero intelectualismo, y me resultaba muy interesante leer sobre los dioses, las divinidades, cómo la conexión del hombre, cómo el hombre buscaba esa divinidad, y entender estas cosas, entender cómo funcionaba la religión, pues abrió la puerta para que yo llegara a la conclusión, mi conclusión, de que lo divino no existe. Llegué a la conclusión de que, bueno, realmente era materialista. Y así fue como pude llegar al ateísmo. Fíjense que no llegué al ateísmo leyendo libros de ateísmo, no llegué al ateísmo viendo videos no, llegué al ateísmo por medio de un camino largo, proceso de cambiar una forma de pensar, de entender varias cosas. Fue un proceso, fue como una aventura de descubrir cosas nuevas, pero esta aventura al final me trajo aquí, al camino del ateísmo. Y sigo estudiando, sigo profundizando. Mi interés en este canal es más hablar mi experiencia personal, mis estudios personales, mis dudas, mis cuestionamientos, desde una perspectiva crítica general, más del cristianismo porque me da la gana. Más del cristianismo porque quiero. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Una perspectiva crítica, y bueno, realmente hoy no creo en dioses, no creo en divinidades, solamente puedo tener fe en lo que yo soy capaz de hacer y lo que la humanidad es capaz de lograr. Así que sin más, amigos, si te gustó mi historia, pues te invito a que pongas ese pulgar arriba, le des ese like a este video, que me apoyas mucho con tu like, que compartas este video, y bueno, y si no te has suscrito a mi canal, bueno, que te suscribas. En el cristianismo me enseñaron que el ocultismo era lo peor. Y que el ocultismo era todo de Satanás y todo era del diablo. Pero cuando llegué a este mundo y comencé a estudiar y me comencé a dar cuenta de todo esto, de que no era realmente lo que en la iglesia me habían enseñado, sino que había toda una filosofía de vida, y esa filosofía de vida se la crea usted mismo por medio de su experiencia personal. Sin más, amigos, muchas gracias por ver este video. Si lo viste hasta el final, pues bueno, felicidades por aguantar estos 20 y tantos minutos, y nos vemos en otro video en Libertad Gloriosa. Muchas gracias.